Bueno, se llama Martín Guevara y ha escrito un libro donde hace un repaso de su vida en Cuba y su relación con los dirigentes de la Revolución Cubana, siendo su tío el dirigente. Sobrino del Che, viajó a Cuba donde vivió por 12 años. En la isla gozó sin duda de los privilegios más grandes que pueda recibir alguien que tenga ese apellido, Guevara, y ahora vive en España. Le damos la bienvenida. Muchísimas gracias, caballero. Martín Guevara acaba de escribir este libro que ya está en todas las bibliotecas y las librerías del sur de la Florida, A la sombra de un mito, sin duda de un gran mito, pero no solamente en Cuba, sino a nivel mundial. Gusto en tenerte en el programa. Vamos a ver, ¿por qué el libro ahora? ¿La razón para escribir el libro? Primero, mucho gusto de estar aquí. El gusto es nuestro. Tener a alguien relacionado con el Che, el mismo ADN, cerca de nosotros, sin duda que para nosotros es un privilegio y un honor. Y para mí también. He visto hasta la entrevista tuya con Fidel, que es una maravilla. Bueno, Mesido, pudiera ser otra vez nuevamente ahora, fuera así en realidad una maravilla. Pero nada, gracias igual, dígame. ¿Por qué el libro ahora? Sí, ¿por qué ahora el libro? No, los libros para mí son... Yo los vivo primero. Y después los voy escribiendo en la medida en que me va pidiendo salir. Este es un libro que yo me debo a mí y que le debo a la generación de los 70 y los 80 en Cuba, de mis amigos, de todos los cañeros que trabajaban y cortaban caña para que nosotros viviésemos muy bien, que esa solidaridad nunca salió ni de Fidel ni de nadie. Ellos vivían también muy bien gracias a estos cañeros del pueblo que trabajaba. Y es un libro además que le debo la verdad. Primero a mí con el peso de todo ese mito, no solamente del mito, sino del mito de la izquierda benevolente, de la revolución, de que esto trae paz y amor al mundo, cuando quedó comprobado que desde la de 1917 hasta las últimas, poco de eso. Poco de eso. Poco de eso para las masas. Poco de eso para las masas. Bien. Dime, el ser relacionado, en este caso es sobrino, es una línea sanguínea bastante cerca. ¿Qué representa para ti? ¿Cuán peso tiene? Sí, es muy cerca porque los Guevara eran muy unidos. Desde los Lynch, desde los Guevara, desde que vinieron de España a América, a Argentina, eran muy unidos. Y es una familia terrateniente, de las tradicionales, de las clásicas, con los cuales siempre se mantuvo ahí, ¿no? Y siempre andamos entre primos, entre tal, mi tía, mi padre es el hermano menor de Ernesto, entonces él mamó todo lo del hermano y lo tomó como si fuera una herencia, ¿no? Él cree realmente en eso, es una de estas, poca gente te digo, porque realmente hay muy poca gente que cree realmente, la mayoría... Tu padre, Juan Martín, el más pequeño de los hermanos. Sí, él nunca vivió mejor por ser hermano del Che, con eso te lo que... No, él vivió peor, vivió preso en Argentina, esto y lo otro. En Argentina, pero si hubiera escogido ir a La Habana... pero no escogió. Se quedó en Argentina, bien. Entonces, me estás diciendo que tu padre es el que recibe todo ese peso, claro, toda la ideología. Esta ideología y se va a luchar y tal, y nos quedamos nosotros en Cuba, vamos a Cuba, nos quedamos en el Hotel Habana Libre, y ahí es donde ya empieza. Tú date cuenta que yo llego a La Habana Libre, a Cuba, al rancho Boyero, se me llevan al hotel en unos Volga, y llego a un hotel que era impresionante, que tenía 5 restaurantes a mi disposición, y en ese momento la diferencia con lo que había en la calle en Cuba era muy grande. Y me explican que eso, yo voy a vivir así como un vibe, porque como un very important persona o people, ¿cómo es que se dice? Sí, very important, VIP. Sí, VIP. Un VIP, claro, que teníamos el tío era uno de los grandes, ¿no? Pero te dicen que vas a vivir así porque tu tío murió para que todos sean iguales. Entonces, claro, ahí es cuando dices, bueno, aquí está la primera gran mentira. Bien, tú tenías 12 años en ese momento. O 10. Bien. Y claro que te das cuenta de la mentira. Lo que pasa es que vives bien y te acomodas a ella. Pero la mentira la sabemos todos desde niños. O sea, no hay nadie que pueda decir que no. A mí esos cuentos de que ahora me di cuenta... No, ahora, pero nuevamente, el hecho de vivir con el apellido... Con el apellido en una sociedad que todas las mañanas en el colegio se decía, el monitor se paraba adelante y decía, pioneros por el comunismo, y nosotros los niños decíamos, seremos como el Che. Claro, como mi tío. Como mi tío. Los billetes, las calles con su nombre, las escuelas. Eso ocasiona en un varón, que además tiene un poquito de orgullo, de dignidad, ocasiona un peso que te va anulando. Tú quieres sacar, ser orgulloso, sacar algo, y entonces a mí, en mi caso, como yo quería ser alguien, pues me convertí en un antihéroe. Tomé por el lugar, sí,
Sí, sí, sí, porque necesitas hacer algo, necesitas... Un antihéroe, entonces, ¿dónde es que tú empiezas? No, la rebeldía ¿Eso? esta, ¿Cómo? la ¿Cómo le rebeldía empiezas? del rock, de vestir mal, de ir desprolijo, de no atender en clases. Ese tipo de rebeldía, que al no tener padre en casa también, bueno, pues esto es una parte del libro que también sirve en cualquier familia, que esté desestructurada, ¿no? Pero con ese peso encima y todo aquel cúmulo de mentiras alrededor políticas, pero también de las del cariño, de las de se fue para hacer la revolución, se fue tu tío para... Mi tío se va para hacer la revolución a otros lados y liberar niños del hambre, Sí, y pero las deja mujeres de la a sus opresión. hijitos en el... Claro. No, pero los dejó con el Estado cubano, que se lo estaban cuidando Pues, bien, ¿no? No, No. pero tú, si tú Sí. te vas, si tú dices que te vas por amor a los niños a cuidar a otros y dejas los tuyos chiquititos, algo no va a funcionar bien. Bien. Porque a lo mejor ni comen los otros y a lo mejor los tuyos se quedan tristes toda la vida. No, y no tienen la figura del padre. Eso es lo que... lo que Dime, la familia del Che, nuevamente para el que no la tiene clara, Celia, tu tía, Mi que tía. quería mucho a Ernesto, Sí. tu papá, Juan Martín, Martín, sí. que nunca vivió de los privilegios, Sí. las hijas del Che, que muchas de ellas todavía viven Sí. en La Habana. Sí. ¿Cómo es toda esta relación familiar en este momento, con esta figura en el centro? Yo, ¿No es así? Sí, totalmente, Maravilla. Yo para diferenciarme, no hablo mal de la familia para establecer una diferencia, Hacer porque he un- recibido lo mío, ¿no? Mis criterios y tal. Entonces, ¿Cómo no te entiendo? ¿Qué has recibido lo tuyo? ¿Qué bueno, me que quiere decir? unas críticas de siempre, porque yo escribo en ¿Quién? varios blogs. ¿Quién? ¿La propia familia? La propia familia. ¿Que eres un traidor? No, que Sí, eres un... bueno, sí, imagínate, hasta llegan a haber versiones que la CIA me está pagando y yo digo, oye, dale mi Sí. teléfono a la CIA, Ah, a Langley. absolutamente, a Por ver, favor, sí. dile a Langley que me ubiquen ahí Sí. en León. No, en serio. O sea, ha creado desunión, separación Yo creo familiar. yo creo que en realidad abro caminos, porque nada es tanto como dicen. Decían mucho socialismo o muerte. Ahora están cambiando ese socialismo por otra cosa y nadie se muere. En realidad son muy descarados, comunistas, muy poquito, de los que de verdad... ¿Quiénes son esos descarados dentro de la familia No, tuya? mía no, dentro de todo el establishment cubano. Absolutamente. Te hablo de familia y todo. Los que es una manera de hablar, que somos todos la revolución. También la izquierda secuestra mucho ese lenguaje buenista del pobre, de la ayuda Claro. al desposeído y tal. Y una vez que lo secuestras y que lo tienes en tu poder ese lenguaje, es muy difícil hasta que la intelectualidad internacional se ponga en contra. Solo Vargas Llosa se declaró que aunque sea una dictadura de izquierda, será dictadura, al fin y al cabo, igual de mala que una de derecha, en los años 60. Todos los demás intelectuales, muti por el foro. Es muy difícil, es mucho más fácil condenar a una de derecha. En cuanto sale Pinochet, todos estamos ahí, ¡bah! En cuanto sale Videla, en cuanto sale tal. Claro. En cuanto sale uno que secuestra ese lenguaje, todos estos gobiernos que está viendo y tal, Y te tu cuesta. tío es el gran abanderado de esa ideología que me estás diciendo. Y mi tío se quedaba O de esa abanderado. prosa, ¿no? De esa prosa de que nosotros somos los que vamos a representar al pueblo y a los pobres. Sí. Y todavía no se la han logrado quitar. La derecha no ha logrado igualar una prosa o un mensaje. No, logrado. Todavía no lo han logrado. Pero bueno, la razón, el libro, te pregunto igual de la familia, al tú escribir este Sí. libro, tus primas, Sí. tus tíos, todo el mundo relacionado con el tío Ernesto, ¿qué te han dicho? No, yo los quiero mucho, nos criamos juntos desde que llegué ahí, Ernestico e Hildita, que es la hermana mayor que ya murió, la hija mayor de Ernesto. Los quería muchísimo, era como mis hermanos, entre dos primos, otros primos, Rafael, Robertón, nos queremos mucho. Ellos viven en Cuba. Mira, Ellos viven en Cuba. ¿Y qué? Mira, ¿Y qué te María han Elvira, dicho del libro? tú tuviste una cosa muy fuerte en tu vida, ¿no? Tienes la cubanía y tienes tal y no has podido vivirla en Cuba. Yo de esos casos conozco tantos cubanos, que lo que me ha pasado a mí es tan poquito, que por eso te digo que lo hago por respeto a los cubanos. Conozco familias separadas, hermanos que han crecido lejos y se han tenido que manifestar un odio público, porque tú eres gusano y el otro es gusano, y el otro quería escribirle y no podía recibir cartas, y este odio lo ha sembrado esa involución, no revolución. Ese odio que ha sembrado esa revolución, que no se han podido hablar, gente que se querían, es mínimo al lado de lo que me pasa a mí. Bueno, no me quieren... No, pero independientemente No, pero es de así, sí, me pasa es eso, así. eso es lo que ¿Qué me te pasa. pasa? Bueno, la gente te cierra un poquito la puerta, ¿Qué me dice quieren. tu familia sobre este No libro? lo sé, no lo sé, no lo sé. Ah, no lo sé. sabes. Pero Sí, me lo imagino. Ay, no te han mandado un email o una llamadita diciéndote o comentando. No, porque hay respeto, porque yo manifiesto lo que pienso. Tú dices que Fidel es un mito que hay que estudiar. Dime, al igual que el de tu tío, pero vamos al de Fidel. ¿Por qué hay que estudiar el mito de Fidel y cuál es ese mito?
Fidel es un mito que hay que estudiar, en realidad es un hecho que hay que estudiar, casi no es un mito, es un hecho, porque hay que ver cómo él estuvo con Chivás, con José Antonio Echeverría, cómo fue jesuita, cómo luego metió presos a los anarquistas, a los comunistas. En Cuba estaba prohibido leer a Gramsci, Bakunin y Trotsky. Cuidado, no solamente, no a Adam Smith, teórico del capitalismo, a los teóricos del comunismo y del anarquismo. Después se vuelve más comunista que los comunistas y se pone en contra hasta de mi tío, que plantea la autogestión de las empresas, que era lo que hacía Tito en Yugoslavia, y se pelea con los soviéticos. Mi tío no se pelea, pero empieza a vislumbrar que no le gustaba. Raúl era, y lo abandona. Sí, era más, era pro Unión Soviética. Pro Unión Soviética. Che era un poco más de separación. Se para fue que la viendo gente separación entienda. y hacia el maoísmo. Entonces, Che, vete para Bolivia. Sí, pero te quiero decir, y Fidel ahí se vuelve más comunista que los comunistas, y después se vuelve papista, y después chavista. En la época en que yo estudié, personajes del calibre de Chávez, yo no me meto a juzgarlo, porque lo que menos hago es juzgar, eran estudiados como diversionismo ideológico y como algo de muy baja estofa, como un discurso muy rengueante, que le faltaban dos patas. Ahora cuando llega el petróleo, no, esos son nuestros hermanos. ¿Pero eso no se llama oportunismo? Ok, ¿no? ¿Tiene otro nombre? No. No sé. Yo soy la que no lo conozco entrevista. otro. Usted es el entrevistador, el entrevistado. Dígame el mito del Che. ¿Por qué ha logrado trascender la isla de Cuba? El Che, ustedes lo saben, camisetas. Sin duda que todo aquel que tenga la propiedad intelectual para poder obtener regalías por la cantidad de camisetas que se imprimen a cada año en el mundo entero con la cara del Che, se hace billonario. ¿Por qué llega así, sí. Sin duda alguna de que la cara del Che, esta fotografía de Gorka, ¿no es así? O de, sí, de Korda. De Korda, es un símbolo a nivel mundial. ¿Cómo es que llega a esas latitudes? Yo creo que ahí... ¿Te lo has preguntado? Ahí, sí, y en eso he ocultado mucho. Ahí interviene el hecho de que el Che hizo todo ese camino occidental de la culpa, primero muy romántico, era un tipo que realmente leyó mucho, fue muy culto, muy tal, después conoció, me imagino, aquí ya no puedo juzgar, ¿no? El libro no es sobre el Che, pero ahora te respondo eso. Conoció la batalla, la sangre de ambos lados, recibirla y darla, luego el aburguesamiento de los ministerios, y luego rompió con eso. Y de alguna manera a mí, yo sí retomo mucho ese tío que fue en el camino hacia la muerte, además muy consciente. Él no era un gran político, él no juntaba masas, él tenía una cantidad de 100 personas y se le quedaban en 5. Porque así fue en la guerrilla, no hacía proselitismo, no mentía como Fidel, no era tan engatusador, no vendía miel, de la manera tan buena como lo sabe hacer Fidel. Y que ese destino trágico, con su caballo Rocinante, él pesando la mitad de kilogramos de lo que pesaba habitualmente y fusilado allí, es como pagar las cuentas, como un vía crucis, como un mea culpa, que la gente admite un poco más que a los que envejecen en el poder, orondos, llenos de placer, un Fidel. Y entonces representa eso. Y después ponle que Occidente, siempre la gente entre los 30 y los 40, desde Cristo hasta todos los demás, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Brian Jones. Está buscando un héroe. Sí, Oriente no. Los chinos necesitan gente con los pelos largos, o sea, que sea Confucio, Lao Tse, viejos. Nosotros admiramos la belleza y la juventud. Y el Che era fotogénico y juntaba todo un poquito de estas cositas. Y era joven, y era revolucionario, y era idealizador. Y era revolucionario, y después la gente, la gente hace un mito de eso, ¿no? Te lo junta con Bob Marley cuando... Vamos a hacer una pequeña pausa y cuando regresemos me dijiste que él sabía que iba a ir a la muerte. En tu libro, y ahora vamos a hablar un poco más de tus experiencias en La Habana, en tu libro tú dices que él sabía que Fidel lo había abandonado. Y quiero que me expliques, ¿no? ¿Por qué me quieres decir? Y si sabía que iba a la muerte, ¿por qué fue? Estamos hablando con el señor Martín Guevara, que es el sobrino del Che, que acaba de publicar este libro, A la sombra de un mito, a la sombra de su tío. Sin duda que acaba de salir al mercado y me encantaría que continuara con nosotros para escuchar más anécdotas. Ya regreso. Sigo hablando con Martín Guevara, que es el sobrino, el hijo de su hermano menor, del hermano menor del Che Guevara, que acaba de escribir un libro donde nos narra o nos ha relatado muchas de las anécdotas que todavía recuerda de su vida y su paso por Cuba, obviamente más que privilegiada la familia del Che Guevara aún el día de hoy. Entonces te pregunto,
¿Por qué dijiste de que él sabía que iba a su muerte? ¿Qué dice la familia sobre eso que es un secreto a voces, que Fidel lo abandona? Bueno, cuando Fidel lee la famosa carta. Son 3 preguntas en una, pero bueno, dime por qué tú consideras que él sabía que iba a la muerte. Bueno, por lo que tú dices, que es un secreto a voces. Fundamentalmente la familia no, la familia lo niega porque... ¿No les conviene? No, No sé. hay una parte que no les conviene. Yo me fijo ahora exactamente en la gente que tiene dignidad, en mi padre, en mi tía. No, el socialismo, la represión en los países comunistas ha tenido una particularidad increíble que no la ha tenido en ningún país capitalista. La gente en la Unión Soviética era capaz de escaparse de a 100.000 personas a través de los montes Urales hacia Hungría antes que juntarse y luchar. En Alemania de saltar el muro y que los baleen, y en Cuba de tirarse al agua y que los coman los tiburones, de a 125.000 antes que juntarse 10.000 personas nada más y cambiar el sistema. Eso mismo se ha metido dentro de nosotros. Es muy difícil cuando te crías ahí sacarte esto. Yo conozco gente que le sigue llamando guarapo y habla así a escondidas de Fidel cuando ya lleva 3 años en España. Y para hablar de Fidel hacen así y te hablan de una manera... Lo vemos en Miami todo el tiempo. El miedo está en el estómago. Queda en el estómago. Y entonces, ¿qué me quieres decir con eso? No, de que la familia de Guevara también... No el miedo, sino el aleccionamiento y la manera de pensar que aun cuando están viendo la realidad, aun cuando estás viendo que Fidel hace esto, es que es un mago de la mentira. Hay gente que todavía cree en él. ¿Cómo vas a creer en él si fue jesuita, fue comunista, papista? Claro, pero tu familia en particular creen, sí, sí, se llevaron los huesos cuando los encontraron en Bolivia, los enterraron en Santa Clara y fue la familia. Pero esa familia tuya, esa familia que está dividida, algunos piensan como tú, otros todavía están cerca de La Habana. Como yo. Porque como tú eres, entonces tú eres uno de los escasos, pero lo que te pregunto es que ellos también comparten como tú la opinión de que Fidel abandona al Che a su destino en Bolivia. En secreto quizás sí, Voz Populi soy el que lo dice. No, tú eres el que lo dice. Sí, pero es que es lo que tú decías, es un secreto a voces, señores. Sí, ¿cómo me vas a decir que Fidel no se podía meter si después metimos, cuando digo metimos, pues yo vivía en Cuba, se metieron en Etiopía, en Mozambique, en Angola, de a cientos de miles? ¿Cómo decir que no se pudieron meter? La carta de despedida que lee Fidel, que supuestamente era una carta personal de tu tío a Fidel, pero Fidel la lee en público. Sí. Entonces, en tu libro estás diciendo de que eso fue la sentencia a muerte. Yo creo que sí, porque son... ¿Por qué la vergüenza? Claro, la vergüenza, el orgullo, las grandes habilidades de Fidel, ¿no? Leer... Ya el Che había planteado un alejamiento de las teorías de Carlos Rafael Rodríguez, económica, y ellos sí se querían alinear con el CAME, con el Comité de Ayuda Mutua Económico, con los países socialistas del Este. Entonces, de a poco, Fidel lo tenía complicado, hacerle una cama no era fácil, aunque ya yo creo que lo había aprendido bien con Camilo, con Uber Matos, con Fran País, y la hizo de esta manera, leyó la carta, permitió que se fuera. Al leer la carta de un hombre que tiene un amor propio, es muy difícil que vuelva a un ministerio. Y más cuando ya estaba por irse. Y además cuando ya había diferencias. ¿Qué comentario alguno dentro de la familia que hizo el mismo Che al escuchar que Fidel había leído la carta? Dentro de la familia no. Yo he escuchado comentarios de combatientes que estuvieron con él que eso lo deprimió, que realmente le molestó muchísimo, muchísimo. Y bueno, a Fidel no se le podía reclamar, ¿no? No se le podía reclamar. Pero no sé, se le reclamó en algún momento en privado, podría haber sido. No, yo creo que el mismo Che murió sin saber, porque es que el engatusamiento de Fidel no es fácil, Maravilla. Lleva 55 años y hay gente que sigue creyendo en eso. Maestro. No en Cuba. En Cuba ya no creo que... En Cuba la gente es por conveniencia, pero en Argentina te encuentras gente que me dice, pero comiendo un asado, con una cantidad de propiedades, viajando, que cómo me atrevo a hablar así de Fidel. Le digo, pero tú estás claro de lo que serías tú. Tú estarías preso a las 2 horas de estar como un cubano. Dígame 3 anécdotas en el libro que se destacan, que quiere compartir con el público. Yo una que recuerdo mucho es cuando llevaba todos los días de La Habana Libre, yo me pedía un desayuno que era en el mezanín y me traían un plato, yo quería huevo frito nada más, traían huevo frito, jamón, queso, de todo. Entonces el jamón y el queso lo metía en un panecillo, le ponía mantequilla, lo envolvía en una servilleta y me lo llevaba al colegio para darle a los amigos que no tenían. Había algunos que no habían chocado con el jamón nunca. El portero también le daba para que me dejara escaparme antes de que terminaran las clases o este tipo de cosas. Y
Y entonces todo el mundo, abierto, 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 dame a mí, dame a mí. Y un día me vino a ver uno del ICAP o del Departamento de América, lo que nos atendía ahí a nosotros, a los Guevara, para decirme, mira Martín, aquí todo el mundo es igual. Aquí hay una revolución, tal, pero todavía no está todo conseguido. Hay muchachos que no pueden comer eso. Sería mejor, conveniente que no lo lleves al colegio. Y entonces yo comento que ahí descubrí dos cosas fetiche de la revolución. La usurpación de la verdad y el deseo del jamón. Y el deseo del jamón de muchos cubanos. El deseo del jamón de muchos Esto cubanos. es 1970. 74, wow. 75. 15 años después de la revolución y todavía todo el jamón no se había conseguido para toda la población. No, pero nunca, absolutamente nunca. Luego, cuando a mí me decían, yo tomé por tener pequeñas actitudes rebeldes, que después fueron a mayores, ¿no? Y en la vida personal me ocasionaron severos, tuve que luchar, y por eso cuento la historia, que todos podemos ir hacia arriba después, que hay que encontrar el camino personal también. Aparte de todo, la política es un libro de decirle a la gente, no te desesperes de nada, tú sigue para adelante, tú lucha porque tú lo vas a conseguir. Ahora eso sí, hay que ser muy honesto con uno mismo y ir con la verdad de uno. Y por eso a mí me da igual quiénes están en contra, me hace más fuerte si a mí me critican por esto, porque eso que están viviendo en Cuba es una mentira y un abuso con el pueblo. Bueno, esa otra anécdota es que me decían, Martín, si tu tío se levanta, se vuelve a morir. Cuando te escucha... No, antes no, cuando yo tenía 12 años y 13. Entonces yo faltaba al colegio, o 14 o 15. ¿Pero por qué se ha de volver a morir? ¿Tú sabes lo que era? Escuchar los Rolling Stones. Te ponían una mancha en el expediente escolar acumulativo. Cuando te agarraban que estabas escuchando... A los Rolling Stones, o yo me gustaba ponerme un jean Levi Strauss y yo ya iba creciendo y aquellos que tenía se iban quedando chiquiticos y había que conseguir uno y no te lo mandaban de afuera, que no era una locura, pues si no te tenías que poner un pantalón chino. Y uno tenía su vanidad. Todos, el cubano también, y te la destruían con esa cosa igualdad soviética y china. Y entonces me decían, con esa cosa capitalista, yo no tenía nada capitalista, soy lo más de la literatura, lo más despreocupado y bohemio que puede haber, pero a mí me gustaba un Levi Strauss. Obviamente. Y lo que me gustaba escuchar a mí era Jimi Hendrix y Rolling Stones. ¿Cuál es el pecado? Eran hasta símbolos de que en este sistema estaban opuestos en el sistema. Fíjate tú que cerrados. Al imperio. Que en ese momento estaba. Muy bien, es y entonces, increíble. ¿qué te decían los dirigentes o los que te...? Si el Che se levanta, se vuelve a morir. Entonces ahora es cuando yo estoy viendo estas cosas que están abriendo los puertos del Mariel, las cosas, cambiando todo el sistema para quedarse ellos y quedarse en la casta. Yo creo que quieren hacer algo como China, ¿no? Partido único. El modelo chino que es nefasto. Ahora hablamos en el próximo segmento. Y ahora yo les quiero decir, si el Che se levantaba y me veía a mí, quizás se volvía a morir. Pero si te ve a ti, se muere seguro. Pero antes de morirse, te da una buena patada en el trasero. Le diría a Raúl y le diría a todos estos que están haciendo esto. Contigo se moría, pero además te da una buena patada en el trasero. Dime otra anécdota más que también... Como a la vuelta de... Bueno, anécdotas tengo cientos. Lo que pasa que del libro exactamente... ¿O alguna que te ha tocado la memoria? Que te ha marcado la psiquis, que piensas que es importante compartirla. Bueno, para mí todas las que tienen que ver con la Embajada del Perú y el Mariel de 1980. Dime una. Eso fue tremendo, fue tremendo. ¿Por qué tremendo? ¿Tremendo porque para ti? Fue tremendo para mí, para mí verlo y para el pueblo. Yo creo que fue la primera vez en que todos tomamos noción de que los 125.000 que se fueron ya no eran de la antigua burguesía cubana, ni explotadores, ni de la United Fruit Company. Eran gente formada hombres nuevos. Hombres nuevos, eran gente formada en la revolución. Pero es cierto lo que me dices de que muchos dirigentes cubanos, bueno, por lo que me estás diciendo, te incluyes tú en ese grupo, que se dieron cuenta por primera vez realmente de que aquel pueblo no estaba ciego y a los pies de esa ideología. Esa es la realidad. Ni siquiera la alta dirigencia sabía la inconformidad de ese pueblo. No lo sabía. Pero no habían encuestas internas, o supuestamente el Consejo de Estado y de Ministros, la dirigencia, los Castros saben a través de diferentes encuestas que hacen usualmente qué es lo que está sintiendo el pueblo, ¿no? Efectivamente. Dijeron, abrimos la Embajada del Perú después que la guagua se metió. Entonces no lo sabían, es lo que me estás diciendo. No lo sabían. No tenían conciencia de la inconformidad de ese pueblo. María
mira, si lo hubiesen tenido no hubiesen dicho que entre todo el mundo en la embajada. Se llenó 10.000 personas, eso fue una propaganda malísima para Cuba. 10.000 personas, estamos hablando que quedaron contra las rejas la gente y tuvieron que parar, porque si no se metían al techo uno arriba de otro. Y después dijeron que salgan 125.000 y se cortó. Bueno, Jimmy Carter se acuerda muy bien de Jimmy eso. Carter. ¿Y qué pensaste tú en ese momento? No, yo lo que pensé es que yo vi golpizas a gente dentro del CDR. El CDR empezó para cuidar la revolución, pero se convirtió en un organismo del chisme, de la chismografía. Y como se hacía en la Santa Inquisición en España, se delataban a una mujer adúltera o que era muy bonita por envidia y la mandaban a la hoguera, pues en el CDR se convirtió en eso mismo. Organismo de delación, pero por chisme de barrio, ¿no? Tú estabas escuchando la CBS Miami, porque te gustaba escuchar, qué sé yo, Gloria Gaynor o no sé qué, diversionismo de loco. Absolutamente. O peligrosidad. Peligrosidad. Me encanta ese cargo, que es un cargo legal muy sui generis, ¿no? Muy de Cuba. Ya regreso más. Continuamos con el libro y lo que pasa hoy en Cuba, la corrupción. Vamos a empezar con el último caso que se ha reportado. Ya regreso con Martín Guevara. Estamos con Martín Guevara y estábamos hablando sobre la actualidad. ¿Qué piensas tú de la corrupción que se está viviendo dentro del anillo gobernante? La última información es que hay 14 funcionarios cubanos que están acusados por corrupción. Pero no solamente este no es el primer caso, sino ahora se ve más y más que el gran anuncia que los hermanos revolucionarios han caído en pecado. Eso antes no se veía tanto. ¿Qué piensas tú de eso? Antes no salía tanto. Antes la corrupción no estaba estrechamente ligada al dinero, porque ahora se cae, se desmorona ese sistema y es el dinero, la divisa contante y sonante en todo el mundo la que les va a asegurar una buena vida. Antes pensaba que el socialismo iba a ser eterno y la corrupción era de poder. Es correcto, sí. Lo que querían era poder, no poder tanto divisa. Dime, tú me dices que ese régimen se cae. ¿Cómo se cae? Bueno, aunque sigan los mismos mandamás, lo que se ha caído es toda el sueño. Eso se cayó desde los 60, desde que programaron. Pero un cambio de régimen, un cambio donde se abre el juego político. El juego político yo creo que no lo voy a ver. ¿No? Al final sí, pero no porque ellos lo abran, sino porque la realidad se abre paso. La vida, cuando abra una grieta, se va a meter por ahí la realidad. ¿Y hacia dónde va entonces Cuba? ¿Hacia el modelo chino? Yo espero, y esa es una de las funciones de mi libro, que haya... que entre todos se unan y no permitan que eso ocurra. Cuba, quédate ahí, el modelo chino es nefasto. Sería nefasto, ¿correcto? Explicarle al público por qué sería nefasto. Yo también lo pienso así. Nefasto, son 100 años más de comunismo. Efectivamente, ¿no? Y ya no solo de eso, sino pero ¿cómo se evita que el modelo chino no sea el que se instaure después del modelo comunista o el modelo leninista? Bueno, yendo la gente que tendrá interés en manifestar sus diferencias tendrá que abrirse paso dentro de Cuba, hablando, luchando por formar partidos, por formar asociaciones. Están presos, los que tratan de hacer eso están presos. Están presos, claro. En el exilio. Están en el exilio. Efectivamente, yo sé, pero cada vez tendrá que hacerse, es que no hay otra manera. Dime la actualidad de hoy en Miami, ¿dónde se equivoca el exilio, si en algo? Yo no lo sé, ya sería muy petulante yo decirle algo así al exilio como que se equivoca, ¿no? Pero... Bueno, con las mejores intenciones, yo llevo 52 años desde que nací escuchando, tenemos que hacer esto, nada ha funcionado. Mira, María Elvira, tú le sacas una fotografía a Cuba de donde era el hombre nuevo en el año 59 y el otro día vi un vídeo del año 30 que había el doble de automóviles que en la mejor de las épocas del fidelismo. Tú le sacas una fotografía a La Habana del 59 y sácale una del 2000, no 14, no lo sabemos, del 2005. Lo sabemos, pudimos haber sido Hong Kong. Pero sácale una del 2014 y todo caído. Y saca una de Miami del 59 y una de Miami del 2014. El hombre nuevo está aquí. Entonces por eso yo no puedo criticar a Miami, porque yo veo que la fuerza de trabajo, el cubano, cuando yo lo veo aquí, no tiene nada del vago que tiene la fama. Pero eso es la parte económica, la parte política. La parte política... por ejemplo, el bloqueo le ha dado mucha ala. Esto te lo escuché decir a Joanny,
que piensa igual que yo, porque mucha gente aquí piensa que el bloqueo ha servido a dos extremos para mantenerse, para tener una El embargo una solamente justificación. le da una buena excusa al régimen para mantenerse. Como le da la Falklands a la Argentina cada vez que se encuentra mal económicamente, para decir, las Malvinas no son inglesas, son argentinas, y se unen todos en esa proclama patriotera de baja estofa. Canto de sirena, que sí, lo que te hace es marear. Canto de sirena. Un gusto, siempre. Se me acabó el tiempo, pero bienvenido siempre a este programa. Y bueno, ahí está el libro para todo aquel que lo quiera obtener. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Gracias. A la sombra de un mito, del tío, el Che Guevara. Gracias, Martín. Ya regreso.